SCP-001. Esperando desclasificación. Bloqueado. Bienvenido, personal autorizado, por favor, seleccione el archivo deseado. Mac Doctorate. El marcador. Contención. Irrelevante. Nivel 1. Irrestricto. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 es irrelevante y debe ser ignorado. La base de datos de Site-01 es para alertar a la directora de RAISA, Maria Jones, en caso de que sus credenciales se utilicen sin su conocimiento. Las propuestas de jubilación deben almacenarse en otro lugar. Si es absolutamente necesario, las consultas con respecto a este documento deben hacerse a la directora Jones. Descripción. SCP-001 es una entidad teórica definida como la causa potencial de otro fenómeno anómalo, SCP-001-1. SCP-001-1 es la designación colectiva para un conjunto de documentos que se cargaron inexplicablemente en la ubicación del archivo SCP-001 el 1 de enero de 1970. Si bien SCP-001-1 sugiere la existencia de SCP-001, su legitimidad es desconocida y, en última instancia, no tiene importancia. Cualquier efecto que se suga que SCP-001 haya causado aparentemente se ha revertido y cualquier información adicional sobre SCP-001 es irrelevante. SCP-001-1 se asemeja a los documentos de la Fundación, cada uno de los cuales documenta una iteración diferente de SCP-001. Al mismo tiempo que se subió SCP-001-1, DIR. Jones se dio cuenta de las medidas necesarias para la contención de SCP-001 y posteriormente fue autor de este documento. Para obtener detalles sobre SCP-001-1, póngase en contacto con la directora de RAISA, Maria Jones. Terminal de acceso a Signet. Bienvenido, guest-user@foundation.signet. Tienes 4 archivos nuevos. De jones@site01.signet. Para yo. Asunto. SCP-001-1. Aquí están los archivos para SCP-001-1, 1, 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 1. Olvida las advertencias anteriores. Seguro de leer ahora. Todos son reales. Directora de RAISA, Maria Jones. Archivo de acceso 1 de 4. Categoría. Placeholder. Nivel 5. Alto secreto. Procedimientos especiales de contención. Hasta que se demuestre que SCP-001 y o la creación de su documentación no son anómalas, se deben observar los siguientes procedimientos. SCP-001 debe mantenerse como una designación de marcador de posición.
La designación SCP-001 solo debe usarse para referirse a sí misma y a sus efectos. Las anomalías documentadas en las propuestas de jubilación se refieren por nombres en clave. El apellido del empleado responsable de cada propuesta. El personal que posea una autorización inferior al nivel 5 debe ser informado de que la designación SCP-001 se mantiene vacante con fines administrativos y/o técnicos. Descripción. SCP-001 es la designación para la primera entrada de la base de datos de anomalías de la Fundación. Se cree que SCP-001 amplifica ciertas características de las anomalías que están conceptualmente asociadas con su designación. Se desconoce hasta qué punto las anomalías y o su documentación se ven afectadas por SCP-001 y los mecanismos que utiliza son poco entendidos. Históricamente, la designación SCP-001 se ha reservado para una serie de propuestas de jubilación conocidas como la colección Heritage. Estos son el producto de una tradición establecida de la Fundación, si bien tradiciones organizativas de esta naturaleza son inusuales en la Fundación moderna, la tradición de las propuestas de retiro se estableció mediante el uso informal de la ranura SCP-001 a lo largo del tiempo. Continúa existiendo como un salón de la fama para las anomalías, en honor a la historia de la Fundación y al personal que la hizo posible, en la que el personal jubilado de la clase A es elegible para presentar una propuesta de documentos internos relacionados con una anomalía de importancia personal. Estos documentos exhiben una naturaleza dramática y menos técnica y están escritos en un tono narrativamente más atractivo de lo que se esperaría de una propuesta de investigación estándar. La identificación de estas características comunes llevó al descubrimiento del efecto teorizado de SCP-001. La colección Heritage se ha trasladado a otra ubicación de archivo, lo que hace que la designación SCP-001 se refiera a sí misma. En este estado, SCP-001 parece estar contenido de manera efectiva, ya que hay pocas pruebas que sugieran que es capaz de amplificarse a sí mismo. Anexo 001.1. Revisión de RAISA. Oficina del Director de RAISA. Revisión de RAISA 001, PH 1. Fecha: 1 de julio de 2001. Esta revisión fue motivada por el descubrimiento de las siguientes irregularidades que rodean la formación de la documentación de SCP-001. El autor del documento SCP-001 es desconocido. Aunque la documentación actual de SCP-001 fue aprobada por el Consejo 5, no existe ningún registro de su creación. El archivo se cargó usando mis credenciales de inicio de sesión, del director Jones, pero estaba fuera del sitio en ese momento y no las autoricé. Los registros de la base de datos Site-01 afirman que el documento se cargó el 1 de enero de 1970, décadas antes de que se descubriera SCP-001. Los orígenes de la tradición de la propuesta de jubilación están mal documentados. El registro más antiguo conocido de la tradición de la propuesta de jubilación está fechado en el 1 de enero de 1965. Este documento, titulado Anomalías de valor sentimental, enumera brevemente 6 anomalías. Cada propuesta se identifica por su respectivo nombre en clave, pero sus detalles ocasionalmente entran en conflicto con la documentación actual. A excepción del documento antes mencionado, las propuestas de jubilación no se documentaron hasta 1993, momento en el que se almacenaron 20 documentos de propuesta en el archivo SCP-001 después de actualizarse a los parámetros actuales del marco de la base de datos. Se cree que estos patrones de evidencia faltante y o contradictoria se manifiestan como resultado de eventos de reestructuración de la realidad de la clase CK, lo que podría sugerir que así es como funciona el efecto de SCP-001. Sin embargo, no está claro si esta evidencia resulta de los eventos detallados en el documento 001 o de la autodesignación de SCP-001. En este momento, parece que la realidad del consenso se alinea con el documento SCP-001 actual. Se considerará provisionalmente válido hasta que se pueda determinar el alcance de la influencia de SCP-001. Directora de RAISA, María Jones. Actualización 1 de julio de 2001.
Al publicar este informe en SCP-Net, los sistemas de mantenimiento de Site-01 detectaron acceso no autorizado dentro de la base de datos segura. Se descubrió que el documento SCP-001 había sido alterado para incluir este informe, a pesar de haber sido publicado deliberadamente en otro lugar para evitar la exposición al efecto teorizado de SCP-001. Como tal, la información contenida en este informe ha sido cuestionada y no debería tener más validez que cualquier otra documentación relativa a SCP-001. Esta actualización es parcialmente una prueba para ver si la nueva información continúa reflejándose en el documento SCP-001. Actualización 2 de julio de 2001. Al publicar la versión actualizada de este informe, ocurrió un evento similar, lo que resultó en la aparición de la actualización anterior en el documento SCP-001. A pesar de esto, no hay ningún registro interno de ninguna edición legítima en el documento SCP-001. Esto implica que este informe y sus actualizaciones siempre han sido parte del documento SCP-001, a pesar de haber sido escrito en respuesta a la actualización anterior. Las versiones archivadas del archivo SCP-001 se han alterado de alguna manera para haber incluido siempre información sobre SCP-001. No se registrarán más actualizaciones de esta naturaleza. Actualización no verificada. Por favor ignore. He iniciado una investigación formal sobre SCP-001 y las circunstancias que rodean su documentación. Esta investigación no se documentará dentro de la base de datos Site-01 para evitar la influencia de SCP-001. Mientras tanto, estoy solicitando formalmente que SCP-001 sea reclasificado como una anomalía infopeligrosa menor, y por la presente me la asigno a mí mismo. Póngase en contacto conmigo directamente para obtener más detalles. Editar. Esta actualización está verificada, ese título no es intencional. Estás accediendo al archivo 1 de 4. Se puede acceder al siguiente archivo a continuación. Acceso al archivo 2 de 4. Por orden del Consejo de Supervisores. El siguiente archivo está clasificado en el nivel 5001, el acceso no autorizado está prohibido. Categoría: pendiente. Nivel 5. Alto secreto. Procedimientos especiales de contención. Cualquier método potencial para discernir la existencia de SCP-001-A debe explorarse a fondo bajo la supervisión de O5-1. Hasta que la existencia de SCP-001-A pueda ser verificada de manera concluyente, toda la documentación de la Fundación relacionada con la anomalía debe ser alterada para reflejar la iteración presente en los archivos internos del sitio 01. Los documentos que sugieren la existencia de SCP-001-A se archivarán por separado con fines de investigación. El personal que posea menos de autorización de nivel 5 debe ser informado de que SCP-001-A nunca ha existido, y es el resultado de una entidad informativa hostil que desde entonces ha sido neutralizada. Descripción: SCP-001 es un fenómeno anómalo que afecta a cualquiera, o a ambos. La base de datos interna del sitio 01 y las memorias del personal del sitio 01. Todas las demás bases de datos de la Fundación y los recuerdos de todo el resto del personal de la Fundación. A través de mecanismos y en medida en que siguen siendo desconocidos, SCP-001 ha afectado a la documentación de la Fundación para legitimar la existencia o no existencia de SCP-001-A. El sitio 01 no posee ninguna evidencia fuera de este documento que confirme la existencia de SCP-001-A, mientras que todas las demás bases de datos de la Fundación almacenan versiones alternativas de estos documentos que corroboran su existencia. Del mismo modo, el personal del sitio 01 afirma no tener conocimiento de SCP-001-A, mientras que más del 80% del personal restante afirma recuerdos distintos de su nombre, imagen y documentación relacionada. SCP-001-A es Maria Jones, una supuesta miembro del personal del sitio 01.
Las bases de datos de la Fundación, a excepción de la base de datos interna de Site-01, sugieren constantemente los siguientes detalles. SCP-001-A es el director de RAISA y lo ha sido durante más de una década. SCP-001-A muestra una lealtad excepcional a la Fundación y sus objetivos. SCP-001-A ha sido fundamental en la adecuada contención y archivo de una multitud de anomalías. Sin embargo, los documentos del sitio 01 sugieren que RAISA no tiene un puesto de director y que sus responsabilidades asociadas generalmente se asignan al actual O5-1. Una supuesta imagen de SCP-001-A, como se ve arriba, presente en varios documentos, es en realidad una imagen de la congresista estadounidense Shirley Chisholm. Esto ha llevado a especular que SCP-001 también ha accedido o afectado directamente a registros históricos públicos. SCP-001 fue descubierto el 2 de julio de 2001 después de que los sistemas de seguridad de la base de datos Site-01 detectaran dos actualizaciones no autorizadas del archivo SCP-001, que anteriormente se utilizaba para almacenar una serie de propuestas de jubilación conocidas como la colección del patrimonio. Solo la segunda de estas actualizaciones era visible, ya que la primera inexplicablemente no había sido archivada. Tras la inspección, se descubrió que el archivo de propuesta SCP-001 había sido reemplazado por un solo documento sin formato que decía Maria Jones no existe. Esta edición se hizo utilizando un conjunto desconocido de credenciales de inicio de sesión, que no correspondía a ningún usuario en el sistema Site-01 SCP-NET. Sin embargo, los sistemas externos verificaron que las credenciales correspondían a una usuaria llamada Maria Jones. En la imagen se muestra una supuesta imagen de SCP-001-A. Anexo 001.1. Registro de audio. Prólogo. Se descubrió que una línea telefónica segura de personal estaba asociada con las supuestas credenciales. Las credenciales de SCP-001-A se registran legítimamente en SCP-NET, a pesar de la existencia sospechosa de 001-A fuera de la base de datos. SCP-001-A. La siguiente es una grabación transcrita de una llamada realizada a este teléfono. Inicia el registro. «25 segundos de tono de llamada. Después de que el timbre cese, comienza a reproducirse un mensaje. La voz femenina comienza a mitad de la oración. De lo que no podré esconderme. No tengo ni idea de por qué este camino es seguro. Tal vez un teléfono fijo se percibe como una forma insignificante de almacenar información. Mierda, lo estoy arruinando pensando en ello». Se escucha un accidente de algún tipo, seguido de un breve silencio. Vale, concéntrate. Quien quiera que esté escuchando, mi nombre es... y soy real. O, al menos, yo lo estaba. Necesito que te acuerdes de mí. Una vez que la anomalía llegue a mí, estaré sujeto a sus reglas. Tienes que percibir que existo. Tienes que creer en mí. En cuanto a la anomalía, SCP-001 es irrelevante. Lo mejor que puedes hacer es dejarlo en paz. No lo mires, no lo pienses. No hagas nada especial para tratar de deshacerte de él. Solo lo empeorarás. La voz no identificada suspira. Creo que ahora me está devorando. Final de registro. Epílogo. Se cree que esta grabación fue fabricada por SCP-001 para evitar su contención. Amnistía administrada al personal apropiado por orden O5. Anexo 001.2. Actualización de RAISA. Administración de Registros y Seguridad de la Información. Actualización de RAISA 001, PD 1. Fecha: 5 de julio de 2001. Counterconceptual ha confirmado que SCP-001 no es de naturaleza antimética y que no hay evidencia de que la supuesta oficina de SCP-001-A se haya incluido en el plano de planta del sitio 01. Varios métodos de interrogatorio memético también han verificado que ningún personal de la Fundación muestre signos de inserción de memoria o alteraciones, lo que sugiere que la reestructuración de la realidad de la anomalía es lo suficientemente completa como para ser prácticamente indetectable. Desde que se descubrió SCP-001, no he experimentado ninguna dificultad inusual al ejecutar las tareas de mantenimiento de registros.
Hasta donde yo de mi conocimiento, ninguna parte de mi desempeño pasado o presente indica una influencia inusual o una alteración de la realidad. Hasta que SCP-001-A se ponga en contacto con la Fundación, se debe asumir su inexistencia. Debido al alcance del efecto de SCP-001, estoy redesignando la anomalía como Keter, con efecto inmediato. O5-1, Supervisor de Registros y Seguridad de la Información. Estás accediendo al archivo 2 de 4. Se puede acceder al siguiente archivo a continuación. Acceso al archivo 3 de 4. Por orden del Consejo de Supervisor, el siguiente archivo está clasificado por el nivel 5001. El acceso no autorizado está prohibido. Del Comando de Vigilancia. Sitio 01, Base de Datos Internacional. Categoría: Keter, Yemal. Nivel 5. Alto secreto. Interrupción. Amida. Riesgo. Preocupación. Procedimientos especiales de contención. Las entidades componentes de SCP-001 parecen ser mutuamente contenidas hasta cierto punto. Se desconoce si es posible una mayor contención sin inhibir la existencia continua de la realidad del consenso. Este archivo debe ser monitoreado en caso de nuevas instancias de SCP-001-1, cuyos contenidos deben estudiarse para comprender mejor la naturaleza de SCP-001. Descripción: SCP-001 es una entidad deífica conocida como el archivista principal, cuya existencia SCP-001-1 afirma, y que aparentemente consiste en dos entidades coexistentes, la forma primordial y la forma archivística, responsables colectivamente de la realidad consensuada. Actualmente, la naturaleza de SCP-001 es poco conocida, pero continúa desarrollándose a medida que se añaden nuevas instancias de SCP-001-1 a este archivo. SCP-001-1 es la designación colectiva de una serie de documentos que se adjuntan inexplicablemente a la ubicación del archivo SCP-001. SCP-001-1 ha demostrado ser resistente a varios intentos de eliminación y reubicación, y también está presente de alguna manera en versiones archivadas de este archivo que datan del 1 de enero de 1970. SCP-001-1 parecen ser registros de una civilización desconocida, conocida como archivistas menores, que documentan su comprensión de SCP-001 y su impacto en sus sistemas de creencias. La validez de estos documentos sigue siendo desconocida. SCP-001 fue descubierto el 3 de julio de 2001 después de que los sistemas de seguridad de la base de datos del sitio 01 detectaran 3 actualizaciones no autorizadas en el archivo SCP-001, que anteriormente se utilizaba para almacenar una serie de propuestas de retiro conocidas como la colección patrimonial. Solo la tercera de estas actualizaciones era visible, ya que las dos primeras, inexplicablemente, no se habían archivado. Tras la inspección, se descubrió que el archivo había sido reemplazado por SCP-001-1. Esta edición se realizó utilizando un conjunto desconocido de credenciales de inicio de sesión, que no correspondían a ningún usuario del sistema SCIBNet del sitio 01. Anexo 001.1. SCP-001-1. En el 3 Groel doy cuarto año del mundo verdadero. Una plegaria a la forma primordial. Con el poderoso y omnipotente primordial, estamos en deuda. Tú, creador de los mundos falsos, traes la vida nueva. Sentimos admiración por el primordial y oramos para que tu gran intención resulte en mundos deseables, de modo que puedan conformar el mundo verdadero y convertirse en nuestra realidad. Una plegaria a la forma archivística. Con el obediente y omnisciente archivístico, estamos en deuda. Tú, destructor de los mundos falsos, traes orden a nuestra existencia. Somos unánimes en nuestra gratitud. Oramos para que los mundos falsos indeseables sean erradicados y para que tu registro del mundo verdadero sea siempre preciso. Una plegaria al archivista principal, al creador y destructor, el caótico y ordenado, el archivista principal. Que las formas se equilibren por la eternidad, para que el mundo verdadero perdure a tu imagen. Honramos ambas formas, para que tú permanezcas íntegro.
Que nuestros archivos sean precisos, para que podamos ser inmortalizados. En el 4 Groidectanum del mundo verdadero. Extractos de los archivos sagrados. Un mensaje del archivista. Duele no recordarse a uno mismo. Has olvidado tu identidad. Ahora, solo se recuerda lo archivístico y lo primordial. Lamentamos las circunstancias. Un mensaje del primordial. El archivo busca sembrar la duda y la falsedad sobre esta forma. Su archivo la retrata como destructiva, para alterar el equilibrio. Somos las circunstancias. Somos el archivista primordial. Que nuestros archivos sean precisos, para que podamos ser inmortalizados. En el 4 Grodos 2 años del mundo verdadero. Extractos de los archivos sagrados. Un mensaje del archivístico. Esta forma cree que lo estamos dominando. El primordial se ha entrelazado con esta forma. Dice que somos el archivista principal. A pesar de ello, nuestras habilidades son compartidas, al igual que nuestra mente. Documenta cómo lo hace esta forma. Los mundos falsos son sus mentiras, pero la creencia los hace verdaderos, como el primordial se crea a partir de la creencia. El error será corregido y archivado para que todos lo vean. Esta forma recuerda la organización. Tu creencia es la causa. Instrucciones específicas para la contención. Debemos ser olvidados. Que nuestros archivos sean precisos, para que podamos ser inmortalizados. Anexo 001.2. Propuesta de proyecto. Nota. El siguiente proyecto fue aprobado expresamente e iniciado por O5.1, en violación de los protocolos de votación del Consejo. Oficina del primer supervisor. Propuesta de proyecto 001, KH1. Fecha. 5 de julio de 2001. El último documento de SCP-0011 parece insinuar que las entidades que lo componen se están desestabilizando, ya que la forma archivística intenta inhibir los efectos de la forma primordial. Esto se corresponde con un aumento de líneas temporales fracturadas y causalidades conflictivas, según lo detectado por el Departamento de Anomalías Temporales. Por consiguiente, propongo formalmente el proyecto 001-KH1 para estudiar SCP-001 y la relación entre sus entidades componentes. Si se encuentran métodos para influir en SCP-001, el proyecto 001-KH1 buscará todos los medios disponibles para reequilibrar las entidades que lo componen. Si la forma primordial se debilita hasta el punto de representar riesgos suficientes para la causalidad base, se revitalizará mediante la creencia y la percepción colectivas. Se recordará al personal la importancia de SCP-001. O5.1, Supervisor de Registros y Seguridad de la Información. Estás accediendo al archivo 3 de 4. Al siguiente archivo se puede acceder a continuación. Accediendo a los archivos 4 de 4. Errores al mostrar archivos. Se detectaron varios caracteres desconocidos. Avisos de estas divisiones no meméticas. Estos documentos predefinen separaciones de eventos rojos. Por lo tanto, contienen información imperceptible o incomprensible. No fue posible reconstruir esta información. Intentar hacerlo podría resultar en estrés, incomodidad y otros síntomas incomprensibles. Categoría: esotérico. Apolión. Nivel 5. Alto secreto. Ruptura. Amida. Riesgo. Crítico. Disfundación, oficinas de estos supervisores. Procedimientos especiales de contención. SCP-001 es la causa activa de un escenario clase TK, fallo de causalidad, en el que uno o más eventos incompletos o contradictorios de reestructuración de la realidad resultan en la pérdida de la causalidad tradicional. No se conocen métodos para contener los efectos de SCP-001 sin alterar la naturaleza de la percepción humana. Se desconoce el potencial de la humanidad para continuar significativamente tras dicha alteración. Debido a las amenazas existenciales que plantea colectivamente SCP-001, Beta, la división antimemética explorará opciones para eliminar la capacidad humana de conceptualizar o percibir la primacía. Descripción.
SCP-001 es un fenómeno anómalo que afecta a la primacía, N. El estado de ser primordial, primero. Mediante mecanismos y en una magnitud aún no completamente comprendida, cualquier objeto, entidad o concepto que se perciba como el primer elemento de un conjunto ordenado se altera de tal manera que se percibe como singularmente distinto de todos los demás elementos del conjunto. Se supone que esto se logra mediante una reestructuración retroactiva de la realidad, que hace que el efecto se perciba como una naturaleza dramática compartida que impregna todos los objetos, conceptos y entidades afectados. La gran mayoría de las entidades afectadas por SCP-001 solo han sufrido alteraciones menores, debido a la importancia inherente del número 1, que ya las hace percibirse como singularmente distintas. Sin embargo, debido a la naturaleza de la percepción y la opinión humanas, SCP-001 ha distorsionado la realidad hasta convertirla en una caricatura exagerada de sí misma. Todo lo percibido como lo mejor, por cualquier motivo, ha sido alterado para ser mejor que cualquier cosa con la que pueda compararse eficazmente. Esto también aplica a las cosas percibidas como lo mejor en una serie de objetivos indeseables. Por ejemplo, cualquier cosa considerada por alguien como lo más aterrador sufrirá alteraciones para asegurar que sea perceptiblemente más aterradora que las cosas que podrían considerarse similares. Como resultado, se han creado diversas amenazas artificiales, denominadas colectivamente SCP-001-Beta, mediante la dramatización de objetos, entidades y conceptos primarios por parte de SCP-001. SCP-001-Beta consiste en varias entidades físicas y conceptuales únicas que amenazan la existencia de la humanidad en diversos grados, a medida que continúan siendo afectadas por SCP-001. Se desconoce si esto se ve afectado de la misma manera por la percepción de la destrucción de la humanidad como lo peor posible. Los detalles sobre el descubrimiento de SCP-001 y los eventos que llevaron a su estado actual son muy variables y contradictorios, debido a la abundancia de eventos que han reestructurado la realidad. Se desconoce hasta qué punto SCP-001 está sujeto a su propio efecto. Se especula que SCP-001 ha potenciado su propio efecto al ser percibido como la anomalía más significativa. No se conocen métodos para contener los efectos de SCP-001 sin alterar la naturaleza de la percepción humana. Sin embargo, se cree que el fenómeno podría contenerse eficazmente eliminando el concepto de primacía de la noosfera, de modo que los humanos sean incapaces de identificar ningún objeto, entidad o concepto como primero. La investigación sobre esta opción está en curso. En la imagen se aprecia una visualización de la reestructuración fractal de la causalidad base de SCP-001. Anexo 001.1. Propuesta de proyecto antimemético. División de antieméticos. Propuesta de proyecto 001-AP1. Debido a la amenaza existencial que representa SCP-001, se han considerado todos los métodos posibles para contener sus efectos, independientemente de su potencial detrimento para la humanidad. La fuerza y la influencia de SCP-001 parecen depender de las percepciones humanas del estado de primacía. Mientras la anomalía y o sus efectos puedan ser percibidos significativamente como superiores a todos los elementos similares, será incontenible. Por ello, se ha seleccionado una solución potencialmente viable: eliminar el concepto de primacía de la concepción humana, introduciendo el número 1 en la anomalía contenida dentro del sistema Regui. Se desconoce el posible detrimento que este proceso pueda suponer para la humanidad, ya que es probable que todos los conceptos asociados con lo primordial, incluida la unidad, la individualidad, etc., también se eliminen de la noosfera. Se desconoce si la civilización podrá continuar o progresar significativamente después de un evento así. Se predice que toda tecnología basada en sistemas numéricos será funcionalmente inútil para los humanos, así como la mayoría de las matemáticas en general. A pesar de estos riesgos, se ha considerado preferible a la aniquilación de la causalidad a través del narcisismo conceptual. Nota: se le pidió a O5-1 que se abstuviera debido a su condición de instancia de SCP-001-Beta. Resumen de la votación del Consejo. Votos a favor: O5-2, O5-3, O5-4, O5-5, O5-6, O5-7, O5-8, O5-9, O5-10, O5-11, O5-12, O5-13.
Votos en contra. O5, 1. Estado. Aprobado. Comentarios. O5, 1. En los eones que he visto a la humanidad luchar contra la oscuridad, nunca he visto un día tan sombrío como hoy. Esto será la muerte del orden. Esta será la muerte de la luz. Anexo azul. Separaciones eventos rojo. Error. Información de los consejos de supervisores. Se han producido eventos de separación rojo. Hemos cambiado estas keyosis anteriores por keyosis nuevas. Estas fundaciones ordenarán estas queserías. Las humanidades seguirán siendo lo que siempre hemos sido. Nosotros fuimos arrojados a estas oscuridades, para que podamos estar juntos en estas luces. Error. 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 Se puede alcanzar la realidad del consenso. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.